ya estamos de vuelta con el episodio número 38 de Radio Carecen. Mi nombre es Selene. Para finalizar el mes de octubre, les preparamos una entrevista con Marco Polo Juárez Cruz, estudiante de doctorado en tercer año en la Universidad de Maryland, quien se especializa en arte latinoamericano del siglo XX. Marco Polo ha colaborado en proyectos de investigación en el Museo de Arte de las Américas aquí en Washington, D.C., en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, la Academia de San Carlos y el Instituto de Investigaciones Estéticas. Él es oriundo de México y en la entrevista él nos habla más a detalle acerca de la celebración del Día de Muertos, o conocida en inglés como The Day of the Dead. Adelante. Te agradezco mucho que estés con nosotros el día de hoy, Marco Polo. Es un honor tenerte con nosotros. Pues muchas gracias por invitarme a su podcast. Es para mí un honor y un gusto venir a hablar de las tradiciones de nuestro país y de explicarle o de darle más información a la gente, que creo que también es importante para que ellos sepan los orígenes de esta tradición y también para que pues, la mantengan viva y sigamos celebrándola, ¿no? Yo me llamo Marco Polo Juárez Cruz, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Maryland. Estoy haciendo mi doctorado en Historia del Arte y Arqueología aquí en College Park, Maryland. Yo, antes de venir a estudiar aquí a Estados Unidos, trabajé en México en el Museo Nacional de Culturas Populares como el jefe de exposiciones y también tengo una maestría en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Museo Nacional de Culturas Populares, que es una institución que se encarga de preservar, coleccionar, investigar y promover las culturas populares, tan diverso como es este término, ¿no? Porque lo popular puede ser desde el graffiti hasta la celebración del Día de Muertos, ¿no? Son manifestaciones culturales que realiza la gente en México. Entonces, en este museo que se encargan de hacer el estudio sobre toda esta cultura material e inmaterial, tienen una vocación, una gran misión de explicar a la gente todo lo que pasa alrededor del Día de Muertos y también dar a conocer la diversidad, porque vamos a platicar ahorita cómo es una celebración que no es igual en todo el país, que también tiene guiños en otros países de Latinoamérica y que conlleva ciertos elementos naturales, culinarios muy particulares de cada región. Entonces, es a lo que yo me dedico. Yo estudio arte del siglo XX, pero también gracias a esta oportunidad que tuve de trabajar en el museo, he estado de cerca con todas estas manifestaciones de la cultura popular, las artesanías, las danzas, y sigo pues encantado y entusiasmado de hablar sobre todo esto en esta ocasión con tu público. ¿Nos puedes explicar qué significa el Día de Muertos? ¿Por qué lo celebran? El Día de Muertos es una celebración que conlleva entender la muerte de una manera diferente. Y esta conceptualización del Día de Muertos tiene que ver tanto con la herencia española, cristiana de México, como también la herencia de las civilizaciones prehispánicas. Hay una unión que ahorita puedo explicar más sobre ello, pero conlleva pensar que la muerte no es un paso definitorio, que no es el término total de la relación que existe de los seres con este mundo, con un mundo que podemos llamar terrenal, y que hay ciertas conexiones y hay ciertos momentos donde hay otro tipo de conexiones. Entonces, a grandes rasgos, se entiende que durante la celebración del Día de Muertos, en los primeros días del mes de noviembre, hay un vínculo que permite a los muertos regresar a la tierra y toca a nosotros, los vivos, celebrarlos y de alguna manera mostrar nuestro agradecimiento, nuestro cariño mediante una serie de ofrendas, una serie de un espacio en el cual les mostramos cómo los queremos, cómo los extrañamos, cómo siguen siendo parte de la familia a pesar de que ya no estén con nosotros,
y más que nada es una celebración. No se trata de una jornada de luto, sino más bien se trata de rememorar, de celebrar, de pensar en esta como núcleo familiar que se celebra mucho en las familias en Latinoamérica. Entonces conlleva como recordar a estas personas mediante una serie de elementos que se repiten y se replican en las distintas ofrendas. Pero más que nada se trata de eso, como pensar que están con nosotros otra vez y que por ello tenemos que celebrar, tenemos que hacer una gran fiesta para pensar y recordarlos como cuando vivían con nosotros. ¿Y cuáles son las fechas clave de esta celebración? Porque anteriormente había escuchado que empezaba desde unos días antes de finales de octubre y continuaba hasta noviembre, pero no estaba completamente segura de cuáles eran las fechas claves de esta celebración. Creo que te voy a contar ahorita un poquito sobre esta unión entre lo cristiano y lo prehispánico, porque Claro, por claro. ahí va una idea de las fechas. Tradicionalmente, la iglesia cristiana, la de toda la vida, la que surge y se desarrolla en Europa y traen los españoles a toda Latinoamérica, hay dos fechas que se celebraban siempre, el 1 de noviembre y el 1 y el 2 de noviembre. El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, es decir, todo el santoral que tiene la iglesia, el 1 de noviembre se celebra a todos porque se cree que hay un vínculo espiritual fuerte entre la iglesia triunfante, le llaman así a la iglesia que está en los cielos, con la iglesia militante, que es todos los cristianos que están en la tierra. El día 2 de noviembre se celebran a los fieles difuntos, esto es todos los cristianos que han fallecido por distintas circunstancias. Estas dos celebraciones se unieron con esta concepción que te comentaba, que la vida no termina con la muerte y con la manera en que las civilizaciones prehispánicas entendían a este concepto del otro mundo, del inframundo, del mundo de los muertos. Todos estos como conceptos eran muy flexibles y se entendían de maneras diversas. Por ejemplo, en Teotihuacán se creía que existía un paraíso que se llama Tlalocan, donde que estaba lleno de agua, de ríos, de lagos, donde la gente podía bailar, podía divertirse, era una gran fiesta. Para la cultura maya existe el concepto de Xibalbá, que es un mundo de oscuridad en el cual se entra otra vez a través del agua. Por eso los cenotes o los lagos eran muy importantes para la cultura, la civilización maya, porque eran estos puntos de conexión con el inframundo, pero el Xibalbá era un mundo de oscuridad, un mundo en el cual reinaba la muerte, lo no vivo. Entonces es una concepción muy diferente a lo teotihuacano. Cuando llegan los españoles e imponen la religión cristiana, hay una mezcla, hay un concepto muy académico que se llama sincretismo, pero que básicamente es una cultura que surge de la unión de elementos diferentes de culturas originarias. Entonces, bajo esta idea del sincretismo, en el Día de Muertos se junta estas celebraciones que la iglesia cristiana tenía sobre los fieles difuntos y sobre todo el Día de Todos los Santos con la manera en la que se entendía en las civilizaciones prehispánicas el inframundo y la celebración de los vínculos con la gente que ya no está aquí. Entonces, por eso el 1 y el 2 de noviembre son los días más importantes para esta celebración. Desde antes de estos dos días hay se conmemoran otras cosas. Por ejemplo, el 28 de octubre se celebra o se recuerda a las personas que murieron de manera violenta, o también lo que se le llama las ánimas solas, las personas que no tienen quien lo celebren, y por eso también es importante como individuo recordar o invitar a tu fiesta a alguien que no tiene quien lo celebre. El 30 de octubre también es para las almas que han sido olvidadas. El 31 de octubre es para recordar a los niños que están en el limbo o que no lograron nacer. El limbo como este lugar católico en el cual los niños no bautizados permanecen. Entonces hay como
como te digo, una mezcla entre la tradición cristiana y otras tradiciones antes de la llegada de los españoles que se mezclan para reconocer estos días en la celebración del Día de Muertos. Pero los días, digamos, oficiales o importantes son el 1 y 2 de noviembre. Es increíble, es maravilloso conocer cómo nuestra cultura o esa celebración fue cambiada, ¿verdad? Después y antes, ¿no? Hay un después y antes de que los españoles llegaron a México y cómo cada civilización antigua tenía su propia forma de ver la muerte, ¿verdad? ¿Y nos podrías hablar un poquito más de, por ejemplo, cómo era que los mayas o los aztecas celebraban esta celebración? ¿O cuáles eran las principales diferencias entre las diferentes civilizaciones? ¿Cómo ellos celebraban la muerte? Eh, se, cele- Se celebraba a partir de, como te mencionaba, primero reconocer que existía un espacio o existía algo más allá de la vida, de la vida terrenal, y por ello también determinaba cómo se comportaban en vida, ¿no? Te comentaba, por ejemplo, en Teotihuacán, que es esta civilización de donde toman mucha influencia los aztecas, los mexicas. Ellos originaron este concepto de Tlalocan, que también pasa hacia la civilización azteca, que como te mencionaba, si lo pasamos a términos occidentales, a términos cristianos, es básicamente el paraíso, un espacio de diversión, un espacio de fiesta. También a este Tlalocan accedía la gente que fallecía ahogada o fallecía en los lagos o en espacios con agua, pero también los guerreros y también la gente que tenía una vocación hacia su pueblo, así que ayudaba al pueblo, que de alguna manera ayudaba a la civilización teotihuacana, llegaban a este espacio. Por ejemplo, para los aztecas también hay fuentes, el Códice Vaticano, que nos habla, que nos dice que para la cultura azteca había una idea de un infierno, quizás también un infierno como muy cercano a la idea cristiana, en la cual tenía distintos niveles y en la cual la gente, dependiendo cómo fallecía, llegaba a cada uno de estos niveles. Pero como te mencionaba, la idea de tener un infierno, tener un inframundo, no conlleva que sea un espacio en el cual ya te quedas toda la vida, sino que existen ciertas conexiones. Entonces, lo que hacían las civilizaciones prehispánicas era reconocer estos vínculos que existían con los otros mundos, con el mundo no terrenal, y para ello utilizaban ofrendas de incienso, utilizaban ofrendas de alimentos, con los cuales atraer a la gente, usaban varios elementos sensoriales para atraer a la gente al mundo terrenal. Estamos hablando de olores, sabores, luces, como estos elementos que ahorita vamos a hablar siguen utilizándose en las ofrendas tradicionales. Maravilloso empezar a conocer, ¿verdad? Y esto que me dices me asombra muchísimo. Y me gustaría que nos hables un poquito más acerca de cuáles son los elementos más importantes de una ofrenda, porque ahora lo que se ve en las ofrendas que hemos visto aquí, ¿verdad? Puede que no sea lo mismo que ellos utilizaban anteriormente. Sí, pues las ofrendas, como vamos a entender que es un espacio para celebrar, es un espacio para invitar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y darles un espacio en nuestra casa. Entonces, como tal, cuando tú invitas a tu familia, a tu casa, quieres darles de comer, quieres ser un buen anfitrión y recibirlos con las mejores cosas y con las cosas que también sabes que a ellos les gustaron. Entonces, la ofrenda básicamente inicia con una mesa, con un espacio elevado, donde vas a poner todas las cosas que quieres ofrecerles, que quieres compartirle a los que ya no están con nosotros. Como te mencionaba, necesitamos elementos sensoriales para invitarlos a venir, también para que encuentren el camino de regreso a su casa, ¿no? Entonces, vamos a tener velas, vamos a tener luces, las luces de las velas que sirven para iluminar el camino de regreso a casa. Vamos a tener sal, un platito con sal. Esto también
la sal conlleva como otra manera de entender la muerte, porque en todo el mundo la sal se ha utilizado para cuando tú salas la carne, se mantiene más tiempo comestible, ¿no? Esto es algo que todas las civilizaciones del mundo han conocido. Entonces, aquí hay un acercamiento con la idea de la sal como un elemento material que va a servir para preservar los cuerpos y mantener la pureza. Entonces, vamos a tener un platito de sal para evitar que los cuerpos de nuestros difuntos se descompongan. Vamos a tener agua, que como ya la he mencionado muchas veces ahorita, es un elemento que conlleva una transición entre distintos mundos, pero también conlleva la idea de la vida y de ser algo que los muertos necesitan para beber después de caminar desde tan lejos y llegar a nuestra casa. Vamos a tener unos elementos que nos den olores y nos den como otras cosas sensoriales para atraerlos, como el copal, que el copal es una resina de un árbol que huele mucho cuando la prendes, es una piedrita, una resina que se ha solidificado, pero cuando la prendes, se la pones con carbón, empieza a desprender mucho humo y también huele a pino, porque viene de árboles de coníferas. Entonces va a desprender un olor muy delicioso, muy atractivo y también nos va a servir para atraer a los muertos. Después de estos elementos, vamos a tener también mucho color, vamos a tener como otros elementos de color para atraer a los muertos, al igual que la luz. Entonces, por eso utilizamos papel picado, que el papel picado, como conocemos, pues, es papel chino, un papel muy delgado, cortado con elementos geométricos, con calaveras, con ciertas cosas propias de la época, pero que también se distingue porque es de muchísimos colores, ¿no? No tiene patrones, no tiene ningún ritmo, solamente es como iluminar también nuestro altar con estos colores. Y también vamos a poner en nuestro altar comida. La comida va a depender mucho del lugar en el que te encuentres. Por ejemplo, tradicionalmente siempre está pensada en lo que le gustaba a tus familiares, ¿no? Entonces, si a tu familiar le gustaba mole, le gustaban los tamales, los tacos, vas a poner ahí un plato con algo de lo que les gustaba. También bebidas, si les gustaba algún tipo, el agua de horchata, agua de Jamaica, una cervecita, todo esto también lo vas a poner en el altar. Hay un pan o distintos tipos de panes que se hacen también durante esta época, que también los podemos encontrar aquí en los Estados Unidos, el llamado pan de muertos, que tiene diferentes formas, diferentes ingredientes. Algunas personas le ponen anís, otras personas le ponen esencia de naranja. Hay un pan muy particular que tiene una forma de humano, son unos panes que se llaman ánimas, que ánima significa alma, que básicamente es seguir pensando que representan personas que no están aquí, ¿no? Entonces son unos panes con forma de humano que se venden en las panaderías, ¿no? Tradicionales, y también se ponen en nuestros altares. Te mencionaba que los altares cambian mucho dependiendo de la región, porque la idea del Día de Muertos también va muy ligada con los ciclos agrícolas. No es casualidad que se celebra el Día de Muertos a inicios de noviembre, y en otras culturas, como aquí en Estados Unidos, a finales de noviembre tengan otra fiesta para celebrar las cosechas, para agradecer por los ciclos agrícolas. El Día de Acción de Gracias también tiene que ver con este proceso de agradecer las cosechas que se han tenido. Entonces, el Día de Muertos también implica reconocer los ciclos agrícolas, los ciclos de cultivo, y por eso vas a ver que también en las ofrendas hay muchos frutas y verduras que apenas se han cosechado, alimentos con maíz, con calabaza, con chile, con frijol, porque es lo que la gente tiene a la mano, porque han cosechado sus cultivos. Por ejemplo, en la región maya hacen unos alimentos tradicionales como el llamado mukbipollo. El mukbipollo es
para la gente ignorante como yo, pues es como un tamal, pero es un tamal que lleva dentro un frijol especial que ellos tienen, que es como un tipo lenteja, un frijol grande, tierno. También le ponen chile, le ponen pollo, pero lleva la masa de maíz. Entonces es un alimento que tradicionalmente solamente se consume alrededor de la celebración del Día de Muertos, y que eso también nos empieza a decir como estos elementos muy particulares que existen en cada región de México. Que es interesante saber que incluso la tradición de Acción de Gracias está relacionada con la tradición de Día de Muertos. Quisiera preguntarte acerca de las flores. Las flores durante esta temporada utilizan esas flores tan bonitas y llamativas porque también es temporada de ese tipo de flores. ¿O cómo es que eligen estas flores tan hermosas? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque se me olvidó mencionar como otro de los elementos indispensables en las ofrendas, que por supuesto son las flores. En primera, también por esta parte visual, por esta parte tan atractiva de los colores que tienen, pero también, como mencionas, son flores que inicialmente eran flores de temporada y que la gente cortaba de los campos, flores silvestres que se encontraban en cualquier lugar, y que la gente cortaba y agregaba en sus ofrendas. Hay varias flores que se utilizan en las ofrendas. Hay una tradicional, que es la naranja, que todo el mundo conoce, que se llama cempasúchil. Hay una flor muy parecida en Estados Unidos, que es la llamada marigold, que es muy, muy parecida, son casi primas hermanas, pero la flor de cempasúchil es endémica de México y después ya se empezó a cultivar en otros lugares del mundo. Ahorita se cultiva mucho en China y también se exporta hacia México en esta época, pero la flor naranja con forma de botón, una forma circular, es una de las flores más tradicionales para las ofrendas de Día de Muertos. Hay otras dos que también se utilizan. Hay una que se llama flor de terciopelo, que es una flor morada, que como su nombre lo indica, es una flor morada que da esta apariencia suave al tacto, que si la pones junto a la naranja, pues obviamente naranja y morado resaltan mucho, ¿no? Se complementan. Y la tercera flor que también se utiliza es una flor que se llama nube. Es una flor blanca, chiquita, muy, muy silvestre, que también sirve para dar volumen, para complementar las otras flores, y obviamente si pones una base blanca debajo de una flor naranja o una flor morada, van a resaltar más los colores de tus flores. Entonces, estas son las tres flores que se utilizan y se pueden combinar de distintas maneras. Hay gente que las utiliza, que pone floreros en sus ofrendas. Hay gente que compra la flor de cempasúchil en bultos, en cantidades grandes, la deshoja y puedes hacer con eso un camino, también como para marcar dónde está como una pista de aterrizaje, ¿no? Y marcar dónde está tu ofrenda y que tus familiares puedan llegar más fácilmente. Hacer una cruz con los pétalos de la flor, o solamente tirarla en tu ofrenda y hacerlo más vistoso. Algunas de las ofrendas que he podido observar a veces tienen fotografías. ¿Puedes hablar de por qué se utilizan fotografías en las ofrendas? Las fotografías tienen más que ver con nosotros, con los que estamos vivos, que obviamente con las otras personas que van a llegar, ¿no? Y como te mencionaba en un inicio, la idea de la celebración del Día de Muertos es una celebración para recordar, para rememorar. Entonces, muchas veces se trata de educar también, quizás a los más niños, a los bebés, a los hijos que no conocieron a su abuelito, que no conocieron a su tío, y de darles a conocer qué otras personas eran parte de nuestro núcleo familiar. A pesar de que ya no estén aquí, pues las generaciones más jóvenes tienen que recordarlos, tienen que respetarlos y tienen que seguir pensando en ellos como su abuelito, su bisabuela, personas que han sido parte de la familia y que por ello fueron parte de cómo han sido educados o de qué entendemos por este concepto de familia. Entonces tiene mucho que ver con esto, con
recordar, con celebrar y con encontrar un momento en el cual nosotros pensamos en estas personas y cómo también las estamos recordando. Habías mencionado anteriormente que no es exclusivamente una tradición de México, sino que se celebra en otros países de Latinoamérica. ¿Nos puedes decir en qué otros lugares se celebra o hacen algo similar a esto? Sí, en primera, como te mencionaba, en México es una celebración muy diversa. No es la mismo como se celebra en el centro de México que en la Huasteca, que es esta zona de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí. Ellos hacen otro tipo de altares. En Campeche, en el sur, también hay otra manera de celebrarlo en los cual la gente va a los panteones y limpia las tumbas, limpia los huesos incluso, les cambia un mantel en el cual son guardados. Hay una región muy conocida que es en Michoacán, en la cual la celebración se realiza toda en los panteones. No pones tu altar en tu casa, sino que vas al panteón, allá pones tu ofrenda y te quedas toda la noche celebrando, escuchando música en los panteones, que es la región de Pátzcuaro, Janitzio, Huitzeo, es una región en Michoacán. En la región maya, que no solo es el sureste de México, sino también Guatemala, otros países de Centroamérica, incluso se le conoce con otro término, que es se le llama Hanal Pichán. Entonces, hay otras maneras también de entender esta celebración. Y en el Hanal Pichán, por ejemplo, en ciertas regiones en la zona maya, construyen un pequeño espacio dentro de sus casas con ramas de árboles, con ramas de plátano, y en eso, que es un altar muy, muy verde, muy vistoso, ponen ahí su ofrenda. Vamos a encontrar que en Latinoamérica también hay otras maneras de entender estas conexiones con los muertos o con el más allá o con algo que ya no está aquí con nosotros en el mundo de los vivos. Por ejemplo, en Guatemala, en la región en un lugar llamado Zumpango, durante estas fechas hacen una fiesta de papalotes. Entonces es otra fiesta muy vistosa en la que la gente construye sus papalotes, besa papalotes de distintos colores, tamaños, y toda la gente los está volando porque también creen que los papalotes, los volantines o como se conozca en distintas regiones, es un vínculo que va a permitir atraer a las almas que ya no están con nosotros hacia el mundo terrenal. Entonces ellos no van hacia abajo, sino van hacia arriba, pero de la misma manera están utilizando algo vistoso, algo que nos ayuda a conectar con los que no están aquí. Y, por ejemplo, también en Perú, otro ejemplo que te voy a dar es en la región de Tacna, también se colocan altares o se colocan mesas en las cuales utilizan, ponen alimentos, ponen flores, ponen ciertas cosas que les ayudan también a recordar a los fallecidos. Y finalmente, por ejemplo, te hablaba hace ratito de las ánimas, de estos panes con forma de personitas. Hay unos panes también en la región andina, en Perú o en Bolivia, que se cocinan de la misma manera durante la misma época. Ellos les llaman guaguas o tantaguagua, pero básicamente es la misma idea, como un pan con forma de humano que recuerda o que conmemora a las personas que no están con nosotros. Y como estos hay ejemplos en muchos países de toda Latinoamérica, lo cual nos habla pues también como de un diálogo que existe entre los distintos países o de maneras diferentes de entender la muerte. Es mágico darnos cuenta de cómo todos estamos conectados, ¿verdad? Por maneras que ni siquiera nos damos cuenta, pero estamos conectados. Y hablando de tradiciones de este tipo de celebraciones, aquí en Estados Unidos se celebra el Halloween, ¿verdad? Que es una tradición muy conocida. Y quisiera preguntarte, ¿existe alguna relación entre esta celebración del Halloween y el Día de Muertos?
ya que se celebran en fechas muy cercanas. No son tan cercanos porque el Halloween en realidad aunque se celebra mucho aquí en los Estados Unidos, pero tiene una connotación otra vez cristiana, otra vez que viene de Europa y conlleva como ciertos elementos celtas, ciertos elementos de lo que se le llama paganismo, como estas religiones no cristianas, convivieron con el cristianismo durante ciertas épocas en Europa, en Escocia, en Irlanda. Entonces conlleva como otra manera de entender la convivencia de los vivos y los muertos en la tierra durante esta época. O sea, sí en eso tienen una semejanza, que hay como un vínculo entre lo no vivo y lo vivo durante esta época, pero creo que hasta ahí llega la relación que tienen, porque como te mencionaba, todo esto la celebración del Día de Muertos inicia como una concepción de que la vida no termina cuando uno fallece y que como tal hay como otros vínculos con lo familiar, que también eso no se relaciona mucho con el Halloween, no hay como esa idea de pensar en nuestros familiares que son los que regresan, sino que se piensa como en los muertos o en los no vivos como todo un conjunto. Así que es importante aclarar que el Halloween no es el Día de Muertos aquí en Estados Unidos. Son dos tradiciones completamente diferentes que, aunque estén conectadas hasta cierto punto, no tienen el mismo significado. ¿Por qué crees que es importante que los padres, especialmente los que están aquí, le enseñen a sus hijos acerca de esta tradición? Sí, mira, como persona inmigrante que yo también soy, que no estoy en mi país, que no estoy con mi familia, celebrar este tipo de eventos, este tipo de fechas, conlleva pensar en tu familia, pensar en la gente que has dejado en tu país, conlleva también recordar tus raíces. Y creo que una parte muy bonita de la celebración del Día de Muertos es esta idea de ser una época de recordar tu núcleo familiar, recordar de dónde vienes, recordar quiénes se han esforzado para que estés tú en el lugar en el que estás. Y también conlleva mucho la idea de compartir. Cuando terminan la celebración del Día de Muertos, también otra tradición es recoger los alimentos que pusiste en tu ofrenda, comerlos, llevarlos a tu mesa, porque son alimentos que compartiste con tus familiares, pero también compartirlos con tus vecinos. Es muy común que si hiciste moles, si hiciste tamales, agarras un plato y se lo llevas a tu vecino y tu vecino te va a dar en cambio pan o te va a dar fruta, te va a dar otras cosas que él puso en su mesa. Entonces también conlleva esta idea de compartir, que es muy propia de lo latinoamericano, ¿no? Muy propia de también las comunidades que emigraron y que están en otro país y que están haciendo otro tipo de vínculos con amigos, con gente con la que están viviendo. No está su familia aquí, pero también están haciendo otro tipo de vínculos, ¿no? Entonces creo que es importante celebrar estas tradiciones porque conlleva entender quién eres, cuál es tu cultura y con ello también celebrar la diversidad. Creo que todos necesitamos de eso, ¿no? Reconocer como, a pesar de que estamos en un mismo país o que somos o que estamos viviendo, somos todos del continente americano, somos personas diversas con distintos orígenes y también eso nos va a permitir ser más respetuosos con las diferencias de los demás, entender cocinas, maneras de comportarse, maneras de entender la vida, maneras de socializar. Entonces creo que también eso es muy importante, reconocer la diversidad de las distintas culturas que convivimos en un mismo planeta, básicamente. Te agradezco mucho toda la información que nos acabas de dar, porque incluso desde mi experiencia personal, ¿verdad? Cuando veo las ofrendas de Día de Muertos, porque aquí solamente las he observado tal vez en museos, en escuelas, ¿verdad? Y al verlo, me llena de orgullo. Sin embargo, no conocía todo este aspecto, todo lo que había detrás
de esta tradición. Te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy y te deseo muchísimos más éxitos, ¿verdad? En tu carrera y pues a seguir con las tradiciones. Muchas gracias por la invitación, Selene. Pues un saludo a todo tu público y encantado de ser parte del programa y de platicar con ustedes sobre esta celebración. Como escucharon, me encanta. Es una celebración que me da mucho orgullo y yo feliz de estar aquí. Gracias. Empodérate, infórmate, juntos. Vamos con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. Empezamos en Brasil, donde Ignacio Lula da Silva ha ganado las elecciones presidenciales. Según nos reporta The Guardian, Lula ha indicado que su prioridad será ayudar a los más de 100 millones de brasileños que viven en la pobreza. En materia migratoria, nos vamos a México, donde el ministro de Relaciones Exteriores ha anunciado la terminación formal del Programa de Protocolos de Protección al Migrante, PPM. Según nos reporta Reuters, México continuará garantizando la adecuada estancia y protección de los migrantes restantes en el territorio mexicano bajo el programa. Así también, Reuters nos informa que México ya ha iniciado con los vuelos que transportarán a migrantes venezolanos que regresan voluntariamente a su país desde el territorio mexicano. Según NPR, decenas de miles de venezolanos están varados en el sur de la frontera entre Estados Unidos y México. Estados Unidos les cerró las puertas recientemente y están devolviendo a México a la mayoría de los venezolanos que llegan en busca de asilo. Y ahora muchos están acampando en la frontera justo al otro lado de El Paso, Texas. Estas fueron las noticias de la semana. Mi nombre es Diego Jones. Gracias por sintonizar Radio Carecen. Empodérate, infórmate, juntos. Finalizaremos el programa con un pequeño poema del Día de Muertos titulado La Calaca y escrito por José Hernández. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones. Pero pasadito el tiempo, quedan igual de pelones. Gracias por sintonizar Radio Carecen. Nos vemos en la próxima.